En una tarde de fuertes tormentas, un grupo de amigos se preparaban para lo que sería un fin de semana de diversión, unas vacaciones para sacar el estrés del trabajo y los estudios. Pero estaban cansados de la monotonía. Querían experimentar cosas nuevas. Fue así que decidieron que querían acampar, algo que no habían hecho antes. Para hacerlo más emocionante, incluso llevaron pocas cosas. Pensaron que sería divertido intentar sobrevivir al estilo de Bear Grylls. Después de que la lluvia había cesado un poco, decidieron que era hora de partir. La aventura los esperaba. Habían elegido un lugar bastante alejado de la ciudad, por lo que tardaron demasiado en llegar. De hecho, quedaba a 3 horas de cualquier señal de civilización. Al llegar se maravillaron por la hermosa vista que tenían ante sus ojos. Sin duda alguna, era algo a lo que no estaban acostumbrados 6 chicos de ciudad. Al caminar un rato por los alrededores, descubrieron que había una cabaña que estaba en una parte alta. Esto se les hizo realmente extraño. Supuestamente uno de sus integrantes había buscado referencias sobre el mejor sitio para pasar un fin de semana sin intrusos. Obviamente, al descubrir esto, se llevó la mirada de todos sus amigos. No puede ser. Ahora por tu culpa, tendremos que tener miedo de que tal vez un loco nos esté acosando en las noches, dijo Alex. Vamos, hermano, no es para tanto. Mejor vayamos a preguntar. Tal vez nos den mejores referencias de un lugar al cual ir, sin tener peligros de animales, respondió Marco, tratando de calmar el humor de sus compañeros. Se acercó a las escaleras que daban hacia la cabaña y subieron hasta llegar a la puerta. Llamaron sin respuesta alguna. Esperaron por lo que fueron unos minutos, sin que apareciera el que podría ser el dueño. Al notar que no había señales de que realmente fuera habitada, decidieron forzar la puerta y entrar. El lugar era simplemente asqueroso. El olor que desprendía el lugar no dejó que pudieran estar dentro mucho tiempo antes de salir despavoridos. Por lo poco que lograron captar, descubrieron que tenía una cama en un rincón, con unas sábanas tan sucias que lucían como si nunca habían tocado el agua. Al estar fuera, fue inevitable que algunos vomitaran. El olor estaba impregnado en sus fosas nasales. Se miraron entre todos con confusión, porque sabían que algo así no podría ser normal. Incluso vieron cómo una legión de cucarachas salían rápidamente, al ver que eran liberadas de lo que parecía ser su prisión. Puede ser eso, Alex habló mientras tenía arcadas y escupía. ¿A qué te refieres?, preguntó Eriksen. Así, tal vez de alguna forma un ratón o algún mapache entró y luego no pudo salir, y solo le quedó morirse de hambre. Esta parecía ser una conclusión acertada, pero nadie quería entrar a confirmarla. Solo se limitaron a seguir caminando para encontrar un lugar alejado de esta cabaña. Después de unos minutos de estar caminando y al estar bastante alejados de aquel putrefacto olor, decidieron su punto de acampada. Si bien nadie sabía cómo armar las carpas, Eriksen, con un acto de responsabilidad innato, investigó lo suficiente para poder armarlas. Alex era un líder excelente, así que decidió que por parejas tendrían tareas. Ya estaba cayendo la luz y no querían retrasarse. Marco y Andrea tenían la labor de conseguir madera y todo aquello que les sirviera para hacer la fogata. Eriksen y Samantha obviamente se encargarían de armar las tiendas de campaña, mientras que Alex y Emmanuel buscarían provisiones extras. Lo que habían traído era solo comida enlatada. Seguro solo serviría para un día. La noche ya estaba saliendo y las tiendas de campaña aún no estaban del todo listas. Alex y Emmanuel, al haber sido los primeros en llegar, decidieron ayudar a Sam y a Eric. Oye, Sam, preguntó Alex. Dime, ¿aún no se han pasado por aquí Marco y Andrea? Creo que ya deberían haber llegado, preguntó Alex en un tono de preocupación. No, pero no te preocupes. Ya sabes que entre esos dos siempre ha habido química. Tal vez solo andan aprovechando el tiempo. Mejor ven y ayúdame con esto. Alex soltó una leve sonrisa y se acercó para terminar la que era la última tienda de campaña. Ya estaba todo. Solo faltaba que llegara lo que acabaría con el frío de esa noche.
Después de varios minutos de estar esperando, Alex estaba totalmente inquieto y a su vez enojado. Por una parte, si era alguna clase de coqueteo en el bosque, era muy irresponsable lo que hacían. No viajaban solos. Pero por otra parte, también tenía en mente que se podrían haber encontrado con algún animal. Por supuesto intentó llamarlos, pero su teléfono no tenía cobertura. Su compañía de teléfono supuestamente prometía que tendría señal en todos los lugares. Tal vez habían omitido esta parte del mundo. Tomó una linterna de su mochila y decidió entrar al bosque. Por obvias razones, Eric y Sam no estaban de acuerdo, sin contar que no les gustaba la idea de que se adentrara él solo. Después de unas charlas, no se detuvieron hasta que escucharon unas pisadas a lo lejos. Rápidamente se giraron con su corazón latiendo a 1000 y descubrieron que eran el par de enamorados. ¿Qué carajos les pasa? ¿Creen que no tenemos hambre o qué?, dijo Alex totalmente molesto. Lo siento, hermano. Es confuso. Teníamos todo casi desde que salimos, pero nos perdimos, respondió Marco, avergonzado por la situación. La mirada de todos sus compañeros les hizo entender a Marco y a Andrea que no les creían. Vamos, amigos, tienen que creerme. Intentamos regresar por el mismo lugar que habíamos pasado, pero parecía que estuviéramos dando vueltas en círculos. Se sentía en su voz que estaba desesperado porque le creyeran. Como sea, mejor vamos a encender esto que tengo frío y hambre, respondió Alex, ignorando las explicaciones de ambos. Eric, como antes, había visto algunos tips para encender la fogata, así que fue el encargado de ello. Y para sorpresa de todos, pudo encenderla con gran facilidad. ¿Qué les parece? No pueden negar que soy Eriksen, el rey del fuego. Ajá, como digas. Vamos a comer, respondió Samantha en un tono de burla. Se reunieron todos alrededor de la fogata, calentando algunas latas, bebiendo de otras e intercambiando palabras. Oigan, ¿no creen que sería buena idea contar algunas historias de terror? Marco propuso a unos compañeros que les encantó la idea. ¿Qué mejor lugar podría ser para ello que en medio del bosque en plena noche? Emmanuel era un adicto a estas historias. De hecho, tenía algunas escritas. Así que, como era de esperarse, empezó contando algunas de su repertorio. Después de la tercera historia que relataba, Andrea creyó ver algo entre los árboles. No sabía si realmente lo había visto o simplemente era un reflejo. Tampoco podría comprobar. La noche no le daba mucha visión. Oigan, chicos, creo haber visto algo, dijo Andrea en un tono tembloroso. ¿A qué te refieres?, preguntó Alex. No lo sé, es que no puedo asegurarlo ya que puedo equivocarme, pero es que parecía como si alguien nos hubiera estado observando. Y en cuanto lo vi, se ocultó en aquel árbol, dijo mientras señalaba un árbol grueso que tenía unos cuantos metros de distancia. Seguro es sugestión, pero para que estés más tranquila, iré a mirar, dijo Eric, mientras se ponía de pie con una linterna en mano. Espera, te acompañaré. Deja voy por mi bate. Si no es una equivocación de Andrea, puede que nos enfrentemos a un animal. Y si vamos con las manos vacías, no estaríamos bien parados contra lo que sea. Alex le dijo. Sacó su bate y acompañó a Eric a ese viejo y enorme árbol que daba hacia el sur. A primera vista no vieron mucho, así que pensaron que sí podría ser algún animal. Pero esto no los detuvo de adentrarse más y más en el bosque. Sus amigos frente a la fogata solo veían cómo se desvanecía la luz de sus linternas. Pasaban los minutos y los nervios empezaban a nacer en aquellos que estaban en la fogata. Eric y Alex no regresaban. El miedo había invadido a todo el grupo. Había pasado una hora y no había señales de aquellos que solo fueron a revisar. Emmanuel se ofreció a ir a buscarlos, pero nadie estuvo de acuerdo. Las chicas estaban asustadas de manera incontrolada. Sus manos temblaban mientras el frío que pasaba por sus cuerpos erizaban su piel. Después de 1 hora y media aproximadamente, apareció una luz desde la distancia.
Los chicos se quedaron expectantes a la llegada de lo que pudiera ser. Poco a poco y con pasos lentos apareció Alex. Samantha corrió llorando a abrazarlo. ¡Eres un tonto! ¿Dónde se habían metido? Lo siento, realmente lamento preocuparlos. Pero es que no nos adentramos mucho. Solo caminamos unos cuantos pasos hacia adelante y cuando queríamos regresar ya no vimos más el campamento. ¿Ves? Te lo dije. Lo mismo nos pasó a nosotros. Marco le respondió como si le estuviera recriminando por no haberle creído. Bueno, como sea, el punto es que al estar caminando tanto, decidimos separarnos. Pero veo que Eric aún no llega. Con sus linternas empezaron a encenderlas y apagarlas en varias direcciones al bosque, con la esperanza de que esta señal le ayudara a Eric a guiarse. Coreaban su nombre a gritos, pero aún así, pasaban los minutos y no había señales de que estuviera cerca. ¡No podemos quedarnos con brazos cruzados! ¡Tenemos que ir a buscarlo!, propuso Emmanuel, desesperado porque su amigo de la infancia, su hermano, aquel con el que creció, no volvía. ¡No! ¡No podemos hacer eso! Algo jodidamente extraño pasa en este bosque. Si entramos allí de nuevo, seguro que nos perderemos. Lo mejor es esperar a que aparezca, y si por alguna razón no lo hace, creo que deberíamos hacerlo cuando la luz del día ilumine nuestro camino. Y después de eso, nos regresamos a casa, respondió Marco. Como era de esperarse, a Emmanuel no le gustó la idea, pero Alex también era consciente de que no podía dejar a las chicas solas. Además, si algo era seguro, es que ellas no querían adentrarse en la espesura de los árboles. La decisión no era fácil. Uno de los suyos estaba allí, en ese negro infinito que parecía tragarse la vida misma. En compañía no solo de animales peligrosos, sino también de aquello que Andrea cada vez estaba más segura de haber visto, aquel acompañante entre los árboles. La luz del día empezó a tocar sus tiendas, y como era normal, nadie pudo dormir. El miedo que recorría en todo su ser era indescriptible. No sabían en qué momento se les había ocurrido esta maravillosa idea. Y aquel compañero alegre que siempre había sido Eriksen, ahora estaba desaparecido. Bien, ¿y ahora qué carajos hacemos? ¿Por dónde empezamos? Tenemos que ir a buscar a Eric. Emmanuel dijo impaciente. Tranquilo, creo que lo primero que debemos hacer es recoger nuestras cosas. No quiero pasar ni un solo segundo más aquí, Andrea dijo empacando sus cosas. Oye, espera, no lo hagas. No podemos simplemente irnos. ¿Qué tal si aparece Eric y no ve nada? Tenemos que regresar, queramos o no, Samantha añadió más tranquila. Ciertamente a Andrea no le gustó la idea. Ella quería a Eriksen, pero sabía que lo más inteligente que podían hacer era largarse de ese lugar y llamar a la policía para que ellos se encargaran. Pero por otro lado, podía tardar mucho tiempo que podía ser vital para el rescate de su amigo. Con un leve suspiro, se adentraron en el bosque con pasos rápidos. Sabían que debían actuar rápido. Entre menos se tardaran en encontrar a Eric, más rápido estarían en casa. Pero para el temor de Emmanuel y Samantha, que aún no había pasado por esto, descubrieron la realidad de dónde estaban. A no más de 10 pasos al frente, más allá de los árboles, Marco dijo: Bueno, por el momento no hay vuelta atrás. Acaba de suceder. Todos lo miraron con asombro. Samantha no entendía nada hasta que decidió girar su cabeza hacia atrás. Para su asombro, solo podía ver árboles, cientos, detrás de ella. Esto hizo que se pusiera pálida en el momento y empezara a desesperarse. Esperen, ¿qué sucede? ¿Dónde está el campamento? Tranquila. Vamos, todo estará bien. Esto fue lo que vimos en cuanto nos alejamos del campamento. Pero ahora es diferente. Estamos juntos. Todo estará bien, Alex le dijo mientras la abrazaba. Emmanuel abrió sus ojos mientras su corazón latía fuertemente en su pecho. No solo se enfrentaban a un lugar que no conocían, sino que también era un lugar que no debería existir.
Era un lugar extraño, un lugar donde ni siquiera los demonios se atreverían a adentrarse. Después de un leve descanso de comprensión, de asimilar todo lo que sucedía alrededor, decidieron seguir caminando hacia lo que parecía ser una especie de limbo. Un lugar donde las almas se pierden, donde caminaban hacia un lugar desconocido que los llevaría a ninguna parte. Pero no podían perder más tiempo. Este lugar no solo los hacía perder el sentido de la orientación, sino que también consumía su tiempo. Para lo que ellos podrían ser un par de minutos caminando, el tiempo que mostraba su reloj era diferente de lo que pensaban. Si no se apresuraban, la oscura noche los atraparía en esta especie de bucle infernal. Después de caminar en lo que parecían círculos, miraron sus relojes asombrados de que había pasado 1 hora. El tiempo iba más rápido de lo que ellos se imaginaban. Sus corazones parecían salir de sus pechos. No encontraban ningún rastro de Eric y, aún peor, si seguían a este paso, la noche se los comería vivos a ellos también. Lo más extraño de todo este lugar era el misterio en sí mismo. La flora y fauna parecía habitar en él con normalidad. El canto de los pájaros y los bichos en el suelo estaban presentes. Solo parecía afectarles a ellos por alguna extraña razón. Es como si de alguna manera los pusiera en un extraño estado de alucinación del cual no podían salir. Una media hora más se sumaba en sus relojes cuando lo que vieron frente a ellos los dejó sin palabras. La sangre en sus caras se había drenado totalmente. A unos metros de distancia, sin ninguna razón aparente y contra toda lógica, vieron sus cosas en el campamento que habían montado. Esto claramente era imposible, porque ellos habían seguido en línea recta. Con pasos temblorosos se acercaron al campamento sin saber qué hacer. ¡No puede ser! ¡Estamos atrapados! ¿Qué haremos?, exclamó Andrea al borde de los nervios. Tranquilos, al menos tenemos un punto de referencia de nuevo. Sé que decirles que nos adentremos de nuevo no es lo más correcto, pero creo que ahora lo que debemos hacer es marcar cada árbol, ya sea que encontremos a Eric o la salida, porque no creo que algo bueno pueda salir de pasar una noche más aquí, dijo Emanuel, esta vez decidido a escapar de este lugar. Ciertamente no tenían más opciones. Quedarse era peor de las ideas que pudieran tener. A diferencia de la última vez, ahora tomaron la dirección contraria, hacia la cabaña. Sabían que encontrarse con ella era estar cerca de la salida. Marcos sacó de su mochila una navaja. Se la pasó a Alex mientras todos comenzaron a empacar sus cosas. Salir de este lugar era la prioridad ahora. Por cada árbol que pasaban, Alex hacía una pequeña marca con la navaja. Cada paso que daban lo hacían con miedo. Encontrarse con un árbol marcado los llevaría a una especie de desesperación colectiva. Como si ya todo lo que vivían no fuera suficiente para que el más cuerdo de todos cayera en la locura, sus miradas les presentó el paisaje más aterrador que pudieran encontrarse. Allí, frente a ellos, lo que antes había sido una cabaña, ahora solo eran escaleras. Las escaleras que antes llevaban hasta una puerta, ahora solo llevaban a la nada misma. Sin ningún tipo de sentido, estas escaleras estaban en mitad de un bosque sin ninguna razón aparente. No muy lejos había un aviso en el suelo, algo que por supuesto no había estado antes ahí. Al acercarse para leer, ponía el nombre de Agony Mountain. Esperen, esto no puede ser. ¿Están seguros de que era aquí?, preguntó Samantha con un tono de voz quebrada. Podría afirmarte donde quieras que lo es. Alex respondió con un asombro que solo hizo que se creara un silencio incómodo. En ese momento, la única persona que pudo quebrar el silencio fue Andrea. Oiga, ¿entonces qué haremos? Yo no quiero morir aquí. Cálmate. Alguna solución tiene que haber. Marco le respondió sobresaltado. Alex empezó a caminar lentamente hacia la dirección donde se suponía que habían llegado la primera vez. Los demás se miraron y decidieron seguirlo. No había mucho que pudieran hacer. Entre más caminaban, todos estaban más convencidos de que tenían un sentimiento en común. Sentían como si los árboles tuvieran ojos. Se sentían observados desde todas las direcciones.
Pero todo este sentimiento que tenían fue sustituido por el miedo en su máximo esplendor. Un miedo que acababan de descubrir, uno que no sabían que existía. La vista ante sus ojos fue un espectáculo de cuerpos incrustados entre los árboles, como si de alguna manera se hubieran fusionado. No tenían cuerpo, o por lo menos lo único que lograba sobresalir de la madera era parte de su rostro. Era un cementerio mórbido donde las tumbas eran aquellos gruesos troncos de madera. Oye, Alex. Emmanuel dirigió la palabra. ¿Qué pasa? Respondió Alex agitado. Ese de ahí, ¿no es Eric?, dijo señalando al tercer árbol. Con un lento movimiento y con los ojos cerrados, Alex dirigió la mirada hacia el árbol que Emmanuel estaba señalando. Suspirando empezó a contar hasta 3 mentalmente para abrir los ojos. 1, 2, 3. En el momento en que su mirada se cruzó con la de aquel árbol, su sangre se heló ante lo que vio. Su amigo, aquel chico que siempre los acompañaba en todas sus locuras, estaba incrustado en aquel viejo roble. Se podía distinguir fácilmente por un lunar con el que siempre había tenido que vivir. En una mueca de horror, con la boca abierta, estaba petrificado en aquel lugar, como si de una estatua mórbida se tratara. Esto hizo que Samantha se desmayara en el momento. Andrea, que era quien estaba más cerca, logró sostenerla antes de que cayera. Rápidamente se acercó Marco para ayudarla. La descargaron en el suelo mientras intentaban despertarla. ¡Sam, despierta! ¡Vamos! ¡Tenemos que salir de aquí! Vamos a morir, ¿verdad?, Emmanuel dijo mientras sus lágrimas caían por sus mejillas. Su mirada estaba posada en su hermano. Alex estaba en shock. No podía hacer nada. Escuchar los gritos de Andrea siendo consumidos por el bosque solo hacía que todo se volviera más borroso para él. Lo único que se escuchaba en este bosque eran los lloriqueos de Emmanuel, los gritos de Andrea y Marco tratando de que Sam volviera en sí. Pero todo cambió cuando un sonido extraño apareció desde todas las direcciones. Era un sonido chirriante, como si 2 grandes troncos de madera se rasparan entre sí, como si una fuerte ola estuviera haciendo estremecer la madera de un viejo barco. De repente, este sonido cesó para ser reemplazado por sonidos de pasos. Pasos grandes, pasos lentos que hicieron callar cualquier sonido que estos chicos pudieran hacer. Podían sentir su corazón en sus oídos. La criatura más extraña que jamás hubieran visto en una película de terror se posó frente a ellos. Una criatura de unos 3 metros. Sus patas eran las de un ciervo, con un grosor que se adelgazaba hasta sus pezuñas, pero ni siquiera eran pezuñas. No eran más que raíces al final de lo que eran sus patas. Raíces que se pegaban a la tierra y que con cada paso se despegaban y se volvían a unir a ella. Su torso era gordo y enorme, como si se tratara del torso de un orangután. Le faltaba su brazo izquierdo, pero su brazo derecho, por el contrario, era extraño. Se suponía que era un brazo, pero lo único que se veía en él era un trozo de madera que se expandía hasta la mitad de sus rodillas. No tenía dedos. No hay una descripción que se pueda usar para compararlo con algo vivo ahora, que no sea el brazo de un árbol. Y su rostro era lo más extraño. Era como ver un tronco sustituyendo la cabeza. Tenía 2 huecos que parecían ser sus ojos. Y su boca no tenía labios, sin dientes, era solo madera. No tenía articulaciones. Era una expresión perpetua de tristeza. Por la parte en la que debería estar su frente, no había nada. Su cabeza parecía un árbol recién talado. De repente, se detuvo. Todos los presentes estaban tan quietos que se mezclaban entre el ambiente del bosque. Todo estaba callado mientras la luz cada vez caía, oscureciendo el firmamento cada vez más. En un momento dado, se empezó a escuchar y a sentir algo debajo de la tierra. Era como si algo emergiera de ella. Ninguno se había dado cuenta de qué se trataba,
hasta que Marco agachó la mirada para ver a Samantha. Unas raíces enormes empezaron a rodear el cuerpo de la chica por la cintura y su cuello. De inmediato, Marco se apartó de ella y todos voltearon la vista, solo para quedar paralizados por un momento. Veían cómo a poco la presión que se hacía en su cuerpo se hacía más y más visible. Su cuerpo había empezado a cambiar de color. Por un acto de reflejo o lo que sea, Sam abrió los ojos. Con sus manos intentó zafar el agarre de las raíces que presionaban su cuello. Como por instinto, Alex volvió en sí y corrió hacia ella, ayudando en una acción que era en vano. La fuerza de estas especies de soga no se disolverían solo por la fuerza de un chico de 26 años. Lo único que le restó por hacer fue centrar su mirada en los ojos saltones de Sam mientras sus huesos se rompían contra la tierra. Todos los presentes solo escucharon estos crujidos hasta que la tierra ya había sepultado a su amiga Samantha. Con horror, Alex dirigió su mirada hacia Andrea, donde ella hacía una mueca de terror espantosa mientras miraba detrás de él. Trataba de hablar, pero ningún sonido salía de su boca. Alex y Manuel dirigieron su mirada hacia donde apuntaban sus ojos. Descubrieron cuál era la razón de su expresión perturbada. Un gigantesco árbol detrás de Marco parecía haber cobrado vida. Mientras todos tenían su mirada distraída en Sam, Marco había sido asesinado silenciosamente por las ramas de un árbol cercano. Las ramas salían por sus ojos y su boca, levantando el cuerpo de aquel pobre chico por su cabeza. Nadie podía gritar, nadie podía correr, solo ver cómo la oscuridad cayó de repente y se cernió sobre sus cuerpos, dejando solo una luz de luna tenue en el camino. ¿Qué carajo eres?, arremetió Emanuel contra la cosa frente a ellos. Pero este ser no se inmutó. No parecía disfrutar ni tampoco aborrecer lo que pasaba. Solo estaba ahí, haciendo nada mientras uno a uno caían. En el momento en que dio un paso adelante, como por instinto de supervivencia, todos empezaron a dar pasos torpes hacia atrás. Aquel enorme ser emitió un sonido gutural que llenó el espacio de árboles. Todos se mecían como si un fuerte viento los golpearan. Los pasos de los chicos se detuvieron en cuanto se dieron cuenta de que ahora sus tobillos estaban siendo sostenidos por las raíces que salían de los pies de aquel ser. Empezó con Andrea, quien parecía muerta en vida. Solo dejó que su cuerpo fuera maltratado como una muñeca de trapo. Estas raíces subieron por su cuerpo, metiéndose dentro de su boca mientras se introducían dentro de su garganta. Aquellas raíces hicieron un licuado con sus entrañas. A Emanuel, sin duda, le tocó la segunda peor parte. Mientras pataleaba por su vida, intentando quitarse estas sogas de sus pies, la criatura se acercó. Las raíces se hicieron cada vez más espesas y dominaron a Emanuel en su sitio. Solo podía gritarle a Alex que lo ayudara. Pero aquel chico solo podía ver cómo aquella enorme criatura hacía su primer gesto abriendo sus fauces y colocando la cabeza de su amigo dentro para devorarla. Los gritos de Emanuel se escuchaban en eco dentro de la cabeza de aquel monstruo. Su piel poco a poco se desgarraba. Se empezaron a hacer visibles aperturas que se extendían por su garganta, hasta que el sonido de la separación de huesos se hizo presente, y los gritos de aquel joven cesaron. Alex, quien fue el último, le había llegado su turno, siendo el más atroz. No, espera, no, por favor, no, dijo sollozando a la cosa, que parecía no estar interesada en dialogar. Las raíces con espinas esta vez se extendieron por su cuerpo rasgando la piel a su paso, sosteniéndolo de los brazos y piernas. Él solo podía sentir cómo sus huesos poco a poco se separaban. Sin poder morir, sus brazos y piernas fueron amputadas lentamente hasta estar separadas de su torso. Aún con vida, la criatura, en un acto de maldad, se empezó a retirar de aquel cementerio de árboles. Dejó en una agonía a aquel joven que solo encontraría paz a su dolor hasta que su sangre se drenara
y ya su desmembrado cuerpo no diera más. Los gritos de Alex inundaban el vacío hasta casi el amanecer. Si alguna vez llegas a ir de campamento, asegúrate de que no estés en Agony Mountain, porque absolutamente nadie se escapa del mundo del espectro entre los árboles. Y recuerden que